Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de la Universidad de Santo Tomás. Este webinar se enmarca en un ciclo que nos acompaña el profesor Rodolfo Danitz. Se dedica a la física, a las ciencias básicas, es ingeniero civil industrial, de la Universidad de Chile y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santo Tomás, y en breves minutos iniciará la charla que corresponde al día de hoy, que tiene que ver con qué es la energía del futuro. Le voy a dar la palabra en un segundo al profesor Danitz, pero antes quería darles algunas indicaciones. Esta charla se está transmitiendo para distintas regiones y por ende instarlos a que puedan hacer sus preguntas. Hay una sección dentro del panel de control del sistema GoToWebinar que dice preguntas, ustedes seleccionan ahí y pueden escribir como si fuera un chat sin ningún problema las preguntas que quieran hacer, que vamos a ir realizándolas al final de la presentación. Cualquier duda o cosa con el sistema, yo también voy a ir respondiéndoselas en forma privada para que todo funcione en orden. Y les pediría adicionalmente, también para sentir un poquito más de cercanía, que nos puedan indicar desde dónde se están conectando, de qué región, de qué ciudad nos están escribiendo, y así también podamos ir mencionándolo dentro de las preguntas que se van realizando. La presentación dura un poco más de 30 minutos, como habíamos inicialmente dicho, y posteriormente a eso vamos a dar espacio para leer las preguntas que vayan haciendo en el chat, que pueden ir haciéndolas desde este momento. Así que, Rodolfo, muchas gracias por tu colaboración, gracias por estar acá presente, y por favor, adelante con tu presentación. Yo voy a cortar las cámaras para que pueda centrarse más la atención en la presentación. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Bueno, como dijo William, mi nombre es Rodolfo Danitz, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santo Tomás, y la presentación que les voy a mostrar hoy día se titula la energía del futuro. Yo corregiría un poco ese nombre porque la voy a poner en contexto. Yo lo que voy a hablar es de la energía del pasado, la actual y la del futuro. Voy a hacer una pequeña reseña de qué o de cómo se obtiene la energía hoy día y cómo es y cuál es mi visión de cómo se va a obtener en el futuro. No estoy hablando de 300 años más, estoy hablando de 30 años más. Si es que, tal vez menos. Bueno, la energía, nosotros somos unos grandes derrochadores de energía. Nosotros vivimos como vivían los monarcas hace 400 años, todos nosotros, porque usamos gran cantidad de energía para calefacción, nos duchamos, algunos sí, otros no, todos los días, ojalá con agua caliente. Eso era un privilegio hace 400 años atrás. Hoy día es lo más normal. Usamos grandes cantidades de energía. La demanda de energía ha sido una constante creciente en el mundo desde hace mucho, mucho tiempo. Y cada vez y va a seguir creciendo no solamente por la explosión demográfica, la cantidad de gente en el mundo sigue aumentando, 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 sino que nuestra forma de vida hace que consumamos más y más energía. Y el mundo nos demanda que esa forma de energía que nosotros consumamos provenga cada vez de fuentes menos contaminantes. El efecto invernadero no es necesario que se los mencione ni que les recuerde los problemas ambientales que sufre el planeta producto de básicamente los combustibles fósiles y otros agentes. Vamos a... Bueno, eso es no sé qué es lo que es. Eso lo estuve haciendo en la noche. No, eso es una aplicación que lo hace. Bueno, ese es el viaducto del Mayeco, para el que no lo conoce, que es una maravilla de la ingeniería, monumento nacional, por cierto, y durante muchos años fue el puente ferroviario más alto del mundo, que está en el sur de Chile.
Estoy hablando del siglo XIX. En el siglo XIX se construyó ese puente. Yo siempre lo pongo porque es un orgullo la ingeniería y porque se empleó una enorme cantidad de energía. No solo para construirlo, no solamente los trabajadores que lograron hacer estos torreones, sino que desde la fabricación del acero hay una enorme cantidad de energía y una traza de carbón ahí muy importante que a fines del siglo XIX no tenía ni una importancia. Nadie hablaba de la traza del carbono. Bueno, la energía es lo que nos permite realizar trabajo. Eso es, en simples palabras, ¿qué es lo que es la energía? Nosotros podemos correr, podemos saltar, podemos gastar nuestra propia energía que nosotros obtenemos a través de los alimentos. Entonces, yo pongo esto porque nosotros somos una máquina térmica que consume energía, consume alimentos. En la máquina térmica llamada cuerpo humano, quema esos alimentos y produce energía. Y no es menor porque de las máquinas térmicas que existen en el mundo, el cuerpo humano es quizás, me atrevería a decir, la mejor máquina térmica. Es decir, de toda la energía que yo como, prácticamente el 45% de toda la energía que yo como, si es que yo sumo aquí, por ejemplo, las calorías que están aquí en el Quaker, eso 45% de toda esa energía yo la transformo en trabajo útil. Trabajo útil que puede ser saltar, correr o pensar. Pensar quema una gran cantidad de energía. Todas las otras máquinas térmicas, por ejemplo, el auto, tiene el auto que usted, o el taxi, o la micro, todas esas máquinas térmicas tienen eficiencias menores que la del cuerpo humano. Bueno, aquí está la energía eólica que se usa hace muchos años en estos molinos de viento. El viento mueve estas aspas y hace mover la piedra que mueve el maíz. Mueve el maíz y entonces se usa la energía natural desde hace mucho tiempo. Bueno, ese es Arturo que me acompaña siempre en las presentaciones y en mis clases, sobre todo a distancia, que es un ayudante que tengo yo. Lo que él muestra ahí es una bolita. Él levantó una bolita y la va a soltar. La va a soltar, la va a dejar caer. Y va a rebotar en esta superficie de acero y va a llegar hasta acá. Se perdió un poco de energía, ¿ven? No llegó hasta arriba. Ahora le voy a pedir que cambie y que ponga madera. Y haga el mismo ejercicio. La suelte de donde mismo va a llegar más abajo. Eso significa que se perdió más energía. Pero la energía la obtuvo de levantar la bolita. Esa es la gran gracia. Todas las formas de energía que hemos usado hasta ahora corresponde a utilizar algo que está alto y aprovechar la diferencia de altura. Eso se llama energía potencial. Aquí, por ejemplo, lo que él va a hacer es levantar esa bolita sobre esta mesa de cristal y dejarla caer. Y rebota, porque la levantó poco, ahora la va a poner arriba del closet, la levantó y la dejó caer a una altura mucho mayor. Entonces terminó rompiendo. ¿Por qué? Porque le dio más energía. Energía que se llama potencial. Un nombre que no se lo puse yo, pero es un nombre muy bien puesto porque es potencialmente capaz de realizar trabajo. Entonces, las formas de energía que hemos usado hasta ahora utilizan eso, utilizan un potencial. Yo acumulo energía en alguna parte y la suelto cuando necesito aprovecharla. Bueno, esto no es muy importante, pero esto sí, que es el esquema que hemos usado hasta ahora para producir energía. Nosotros quemamos carbón, petróleo, gas, chip de madera, licor negro, como hacen las papeleras, y producimos calor. Y este calor calienta agua, así voy a decirlo tal cual, es como una tetera, calienta agua que produce vapor a alta energía, que logra mover una turbina y producir energía mecánica. Y como está conectada la turbina a un generador eléctrico, produce electricidad. Todo lo hemos hecho de esta forma. ¿Ya? A partir de la quema de algún combustible, producimos vapor, o primero calor, después vapor, y después producimos energía eléctrica. El mundo del futuro va a ser un mundo eléctrico y ustedes ya se están dando cuenta.
las fábricas de automóviles tienen fecha de caducidad para seguir produciendo automóviles que funcionan a gasolina. Algunas más, otras menos, ya lo han declarado. Entonces, el mundo nuestro va a ser un mundo eléctrico. Entonces, de un gran consumo de energía, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos usado, nosotros como país y como planeta, hemos usado ampliamente la energía hidroeléctrica, que viene del agua. Es decir, lo que nosotros hacemos es acumular agua en un estanque, en un embalse, generando, igual que Arturo, altura. Tenemos el agua puesta arriba y aprovechamos la caída de agua para mover una turbina que está conectada a un generador y produce electricidad. Eso es lo que hace, ¿qué hace esto? Aquí tengo un embalse, una caída de agua, esto es un esquema, obviamente, esto es grande, esto se ve, es un esquema, pero esto es grande, esto es tan grande como que yo, no sé, todo es grande, porque yo necesito grandes cantidades de energía. Y el agua mueve estas paletitas y mueve el generador y produce electricidad. Eso es básicamente cómo funciona una central hidroeléctrica, que nosotros tenemos muchas, algunas ya superando su vida útil, como la central Rapel, pero cada vez existen menos en el mundo. Bueno, aquí lo importante de esta lámina es esto. La potencia es la presión por el caudal. Yo diría que la potencia que es capaz de generar este embalse depende de qué tan alta está el agua, esta altura, y qué tanta agua cae por aquí. Esos dos factores son los fundamentales, la altura y cuánta agua cae. Si tengo poca altura, tengo que reemplazarla con más agua. ¿Se entiende, no? Es altura por caudal o por la cantidad de agua. Poca altura implica tener mucho más caudal. Bueno, aquí nosotros tenemos dos tipos de centrales, unas que son las centrales de embalse, como las que les explicaba, y otras que son las centrales de pasada. Este es un truco, estoy hablando de Alto Maipo, por ejemplo, aquí hay un truquito. No es que, tengo una foto más adelante, no es que la gente tome el agua del río, la meta dentro de la sala de máquina y la devuelva al río al tiro. Eso es imposible, porque no hay diferencia de altura. Entonces, el agua no tiene energía. Lo que tienen que hacer ellos es ir a buscar el agua arriba en la cordillera, canalizarla, sacarla del río, canalizarla, llevarla a la sala de máquinas para que haya altura, diferencia de altura. Entonces, son de pasada, efectivamente, no hay inundación como ocurre en un embalse, en que se forma un lago gigantesco, sino que se saca el agua del río y se devuelve al río, pero varios kilómetros aguas arriba. Esta es una foto de un embalse, acá están de baja altura, esto no tiene mucha altura, esto se llama Coronación, que es por donde transitan autos, es la represa en el fondo. Eso es más o menos lo mismo que ya les expliqué. Cuando la altura ya no es grande, no es suficiente, se tuvieron que crear, estoy hablando de mediados del siglo pasado, la década del 50, se tuvieron que crear otro tipo de máquinas para aprovechar alturas más bajas. Y como les acabo de explicar, si la altura es baja, el caudal es grande. Yo, en una central real, me meto caminando por aquí. Aquí caigo parado. Para que tengan una... Y yo, tengo la altura del chileno medio. No, esto es muy grande. Es un gran volumen de agua que baja por acá para poder producir la misma cantidad de energía. Esta es una turbina que se llama Kaplan, que es cuando la altura es más baja todavía. ¿Y por qué pasa eso? Porque esta es una de las centrales más grandes del mundo, que está en Nevada, entre Arizona y Nevada, que tiene más de 100 metros, de altura. Pero eso ya no existe. Fíjense que se busca un cerro, otro cerro, se cierra aquí con un embalse de hormigón y se inunda toda esta parte. Esto ya es muy difícil de encontrar en el planeta. Esto es muy difícil de encontrar. Tiene un costo muy grande inundar una gran zona de terreno.
se altera mucho el medio ambiente porque, por ejemplo, como nos pasa a nosotros, la migración de los peces ya no puede, el pez ya no puede subir por aquí e ir a desovar aguas arriba. Entonces, este tipo de centrales que nos han proveído de energía durante los últimos 150 años están cada vez menos explotados. Y nosotros cada vez encontramos menos lugares, nosotros como país, cada vez encontramos menos lugares donde poder cerrar y hacer un embalse. De hecho, había un proyecto que se llamaba Hidroaicén, que fue desechado finalmente por razones medioambientales. Entonces, son proyectos que están cada vez menos en uso. Este, por ejemplo, es Colbún Mechicura, que está en Linares hacia el interior y es de baja altura, porque ya no se logra en grandes alturas. Entonces, tengo que poner grandes caudales aquí para suplir la falta de altura. Esto, de hecho, no es ni siquiera de hormigón, esto es un talud de tierra, que debe tener 30 metros, una cosa así. Quizás 40 metros cuando mucho, ¿ya? Pero esto es Colbún Mechicura. Bueno, esta es la central hidroeléctrica más grande del mundo por lejos, que se llama Tres Gargantas, y está donde, obviamente, no podía ser otro lado, en China. ¿Y qué hicieron los chinos? Los chinos pescaron un gran terreno y lo inundaron completo, y toda la periferia han ido poniendo turbinas. Esta es una foto antigua, porque en realidad si yo tomara esta foto hoy día, toda esta parte de acá estaría llena de turbinas. Este valor de 22.500 megawatts, que es un número astronómico de producción de energía, hoy día debe ser mucho mayor que esto, porque esto yo lo debo haber sacado hace, no sé, pues hace unos 5 años atrás. Entonces siguen poniendo turbinas porque ellos tienen una demanda de energía gigantesca. Esto del Cajón del Maipo, se fijan, estas son centrales de pasada. Entonces, no es que pesquen, ahí va el río, ¿ven? No es que pesquen el agua del río y la metan a la sala de máquina y la vuelven al río. No, tienen que ir a buscar el agua muy arriba en el río. Entonces, ahí está la autoridad que tiene que controlar que la cantidad de agua que saquen del río no seque el río y que permita que exista vida en el río. Porque si yo sacara todo el agua, secaría gran parte del río hasta que devuelvo el agua al río. Todas estas centrales tienen 150 años y las compró AES Gener. Se quedaron con los edificios porque son muy bonitos y cambiaron la maquinaria que hay adentro. Bueno, eso son máquinas. Ese es el alfalfal. Así es como se ve una central hidroeléctrica. Lo que uno ve y camina por aquí y trabaja muy poca gente, porque solamente son automáticas, es el generador. Bajo el generador está la turbina, pasa el agua y mueve el generador. ¿Ya? Esta es otra vista, ¿ven? Va a buscar el agua arriba, a la cordillera. Y después, claro, al tiro la devuelve al río cuando ya no tiene energía. Yo necesito diferencia de altura. Acuérdense siempre de Arturo cuando estaba botando la bolita. La bolita tiene que estar arriba para tener energía. Bueno, otra fuente que hemos usado ampliamente para producir energía es la energía térmica. Yo aquí hice este monito que nos va a acompañar durante la presentación, que es cómo funciona una central térmica. Estoy hablando de Ventana, Guacolda, Renca, ahí les voy a mostrar una foto de Renca, que tienen una caldera, aquí hay agua, esto es lo que yo les decía, es una tetera gigante. Esto es como un edificio de unos 12 pisos. Ustedes a veces pueden pensar que es un edificio de oficina. No, es la caldera, es una tetera gigante. Y yo le aporto calor, quemando petróleo, quemando carbón, quemando chip de madera, quemando gas natural, lo que sea, y transformo el agua en vapor. Y este vapor tiene mucha energía. Lo hago pasar por una turbina que tiene unas paletitas, igual que en el agua, que está conectada a un generador eléctrico y produce electricidad. Después yo le saco calor, ahí ven, le saco calor, para que vuelva el vapor a ser agua y cierra el ciclo. Entonces vamos a ver en lo que queda de la presentación que este esquema se nos va a repetir muchas veces. Lo que va a cambiar es de dónde sacamos energía para entregársela al agua.
Esa es la gran diferencia. Aquí nosotros estamos en Renca, por ejemplo, queman gas natural. En San Isidro, gas natural. En Guacolda queman carbón. Depende de la central qué tipo de energía usamos para quemar. Y ahí viene la gran diferencia, que es lo que nos va a tocar en el futuro. Bueno, acá está Guacolda, obviamente, que está en Huasco. Huasco está bien contaminado, no solamente por el carbón se tiene que acopiar acá. Acopiar se hacen unos cerritos de carbón. Y hay unas máquinas, así como cargadores frontales, que lo están pasando por encima todo el rato para sacarle el oxígeno, por riesgo de autoinflamación. ¿Ya? Esta es una central en Yayay. En fin, todas estas son de AES Gener. ¿Por qué les nombro AES? Esta está en Argentina, en Salta, también de AES Gener, porque nosotros en la universidad, en particular en un curso que no es de energía, pero es de termodinámica, nosotros hacemos una visita a esta central. Yo he ido 1.000.000 de veces a esta central porque nos hacen una visita, y es una central de ciclo combinado que está al lado de la autopista de la Costanera Norte. A lo mejor alguno de ustedes ha pasado, a lo mejor usted ha visto vapor aquí que sale de los intercambiadores de calor. Por eso que nosotros tenemos alguna relación con ellos. Y nosotros visitamos en la Universidad de Santo Tomás, visitamos por lo menos una vez al año esta central. Y que produce más o menos del orden de 380 megawatts. ¿Ya? Es una central pequeña. O sea, las centrales medianas a grandes producen más de 1.000 megawatts. Pero lo que hace es quemar gas natural para producir el cambio del agua. Acuérdense del esquema que les mostré recién, este esquema. Quema gas natural, produce vapor de agua. A pesar de que es una central pequeña, miren, aquí hay un trabajador haciéndole mantenimiento a una de las aspas del compresor, de una de las partes de la máquina. ¿Ven? Sí, es chica, pero acá todo es enorme. Todo es grande. Esta es otra vista, ahí está la autopista. Estos son los intercambiadores de calor. Es la parte donde yo vuelvo a hacer el vapor agua. Entonces ustedes en el verano la van a ver así. La van a ver así porque el vapor no se ve. En el invierno van a ver mucho humo, pero no es humo, es vapor de agua. Así no hay contaminación ahí. Esa es otra vista de la misma central. Bueno, acá está otra fuente de energía que ustedes deben conocer, a este personaje que es jefe de seguridad de una planta de energía nuclear. No es muy eficiente y yo no lo pondría en ese cargo, por cierto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ahora, en vez de quemar petróleo, en vez de quemar carbón o gas natural, uso una reacción nuclear, de fisión nuclear con uranio o plutonio, controlada para producir calor. Caliento agua, produzco vapor, el vapor mueve la turbina mueve el generador y es exactamente lo mismo. Aquí lo único que cambió fue quién aporta el calor. Y el calor lo aportan estas barritas que están aquí. Son estas barritas que tienen, aquí no se los puedo mostrar, pero son como pilas, imagínense una pila 3A. Y son muchas pilas metidas aquí. De uranio 235, 238. El uranio es un material radiactivo, igual que el plutonio, y que se fisiona. Y cuando se fisiona, cuando se rompe, libera una gran cantidad de energía. Y esto lo hacen en las centrales nucleares en forma controlada, produciendo una reacción en cadena. Cuando la reacción no es controlada, ¿qué tenemos? Tenemos una bomba atómica. Y el gran problema de la energía nuclear es que la vida media del uranio y el plutonio es gigantesca. No tengo la cifra exacta, pero el uranio tiene una vida media, creo que son, el plutonio son como 25.000 años y el uranio son varios miles de años. Son cientos de miles de años. La vida media es cuando la mitad de la carga se transforma en algo inerte. O sea, todo el material que se utiliza en una central nuclear tiene que ser guardado durante miles y miles de años porque es radiactivo. Entonces, ¿cómo manejar ese material radiactivo? Es un problema. Nosotros no tenemos centrales nucleares
y no tenemos centrales nucleares, no como, o sea, si yo los estuviese viendo, les preguntaría, ¿qué opinan ustedes de por qué no tenemos? Y las respuestas típicas son, por razones medioambientales, no. Por los sismos, porque somos un país sísmico, tampoco. Es una razón económica. Es tan cara hacer una central nuclear que nosotros no consumimos tanta energía. Tendríamos que vender esa energía a países que consumen más, como Argentina, como el resto de Sudamérica. Nosotros podríamos tener perfectamente la ingeniería ha resuelto el problema sísmico, y no. De hecho, sin ir más lejos, Francia, el 75% de su energía es nuclear. Argentina tiene muchas centrales nucleares al lado. Estados Unidos tiene más del 20% de generación eléctrica es nuclear. ¿Ya? Entonces, pero nosotros no hemos entrado en ese, se ha pensado, pero los números no dan. Una central nuclear cuesta entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Entonces, nosotros no tenemos consumo para justificar una central de ese tipo. Pero ahora vamos a hablar de la energía del futuro, que no es tan del futuro, sí al final es netamente energía del futuro, sino que es de energía del presente, yo diría, que son esas energías renovables no convencionales, así se llaman, las ERNC, la energía solar, la energía eólica, geotérmica, biomasa, mareomotriz, hidroeléctrica y las celdas de combustible con hidrógeno. Claro, me voy a adelantar un poquito. Aquí dice hidroeléctrica. Bueno, si acabamos de hablar de la hidroeléctrica, no se refiere a esas generaciones de grandes volúmenes, de grandes embalses, sino que son centrales chiquititas. Nosotros en la Universidad Santo Tomás hicimos un proyecto de una central pequeña en San Clemente, justamente donde está la central Columba Chicura, cerca de ahí. ¿Y qué es lo que era? Era un canal que iba por la ladera del cerro. Entonces nosotros desviábamos el agua, la pescábamos, era un canal, es como una sequía, para que ustedes entiendan. Pescábamos el agua, la bajábamos 10 metros y poníamos una central ahí y producíamos electricidad. A eso se refiere como energía renovable no convencional. Ahí sí que nosotros no estamos como las centrales de pasada yendo a buscar varios kilómetros arriba. Estamos bajando el agua a 10 metros de altura y devolviéndola al tiro al cauce. ¿Ya? Eso sí se entiende como energía renovable no convencional. Bueno, todas estas otras ustedes las deben conocer, deben haber escuchado la energía solar. Nosotros somos privilegiados por la cantidad de energía solar que tenemos, somos un país altamente irradiado, sobre todo en el norte de Chile, tenemos fácilmente radiaciones de 1000 watts por metro cuadrado. Piensen ustedes que una estufa, la estufa que algunos a lo mejor tienen en el baño, consume 750 watts. O sea, para poder alimentar eso necesitarían como 1 metro cuadrado de energía. Las centrales, hay dos tipos de centrales solares, unas que son las termosolares y otras que son las fotovoltaicas. Las fotovoltaicas tal vez les parece más cercano, porque cosa que salgan a la calle y van a ver algunas luminarias, por ejemplo, que funcionan con un panel solar arriba. Y ese panel tiene son de silicio, un superconductor y genera electricidad. Y otras son las termosolares. ¿Ya? No tienen nada que ver, lo único que tienen en común es el sol, entre esta y esta. Ahora, el problema de estas, que serían estas, por ejemplo, en el desierto de Atacama, es que tienen dos grandes problemas. Uno, que la eficiencia es pésima, es menos del 20%, o sea, menos del 20% de la energía que llega acá se puede transformar en electricidad. Están siempre los científicos buscando nuevos materiales para aumentar ese porcentaje, pero es difícil, es muy difícil. Y la otra es que se les llenan de polvo. Entonces acá tuvieron que idear un robot que pasara por encima limpiando las celdas, porque baja eficiencia y con polvo encima, peor el resultado. Ahí hay otra vista.
de la central. Ocupan unos volúmenes, unos espacios gigantescos. Y esta es una central, esta está en Nevada, en Estados Unidos, es una central termosolar que sí es más eficiente. Fíjense, el sol rebota en este espejo y llega a este tubito por donde pasa aceite. El aceite se calienta y después, ¿qué es lo que hago? Con ese aceite caliente se lo transfiero al agua. Caliento agua, transformo en vapor, muevo en la turbina, genero electricidad. O sea, estoy reemplazando el quemar petróleo por la fuente, es la que estoy reemplazando. Lo demás es exactamente igual. ¿Ven? Acá, por aquí va el aceite, los rayos del sol se reflejan en esta parábola y calientan el fluido que va por ahí adentro. Eso es termosolar y son bastante más eficientes. Bueno, esta es una planta termosolar. A ver, les voy a mostrar esta foto mejor. Esta es Cerro Dominador. Es una planta termosolar chilena en el desierto de Atacama, próxima a inaugurarse, la más grande de Sudamérica, o de Latinoamérica, diría yo, y que tiene una ventaja, que tiene la desventaja de las otras centrales, que todos estos espejos que están aquí, que son 10.000 y algo espejos, están automatizados para ir siguiendo el sol y el reflejo apunta acá arriba y calienta una sal, la calienta muy caliente. Y ese calor en la sal dura 17 horas. Entonces ya no dependo si está de día o de noche. Puedo producir energía tanto en el día como en la noche, porque todos estos espejos que se están moviendo, siguiendo al sol y apuntando acá, calientan la sal. La sal caliente, ¿qué es lo que hago con la sal caliente? Caliento agua, el agua se transforma en vapor, el vapor se mueve en una turbina, la turbina mueve el generador y produce electricidad. Pero ya no dependiendo del día y de la noche. Esta es una central chilena que va a entrar en operaciones, yo creo, el primer semestre del año 2021. Bueno, esta es otra solución más compleja que poner un motor Stirling aquí. No me voy a detener mucho en eso, pero siempre haciéndole el quite al panel fotovoltaico porque no es eficiente. Y la energía eólica, bueno, la energía eólica funciona en muchos países. Yo pondría como los principales: España, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos. Estados Unidos, si ustedes algún día tienen la oportunidad de hacer el viaje por tierra entre Los Ángeles y San Francisco, en el estado de California, van a ver que por el camino interior está plagado de campos eólicos, lleno. ¿Y qué es lo que es? Es un aspa que cada uno de estos tiene un generador. Cada uno de estos tiene un generador y están conectados para alimentar un sistema central de consumo de energía eólica. Nosotros tenemos también acá parques eólicos. Esto es un parque eólico. Estas aspas son gigantes, así el diámetro de esto debe tener 30 metros, fácil, ¿ya? Pero bueno, hay muchos países que han apostado a esta energía. Tiene la desventaja que está supeditada a las condiciones climáticas. Hay viento, no hay viento. Entonces, por eso es que hay que estudiar muy bien dónde ubicar las centrales eólicas. Ahí están en las montañas. De hecho, a veces se ponen fuera de la costa, se ponen en el mar. Ven ahí, eso es una turbina. ¿Ya? Bueno, está la energía biomasa que se usa también, produce pocas cantidades de energía, pero tiene una gracia la biomasa porque funciona con desecho. Entonces, ayuda a disminuir la huella de carbono porque yo estoy usando un desecho de algún proceso industrial. Entonces, bienvenido sea en producir gas o producir energía. Está la geotérmica, que produce o aprovecha la diferencia de temperatura que hay entre la superficie y las capas inferiores de la Tierra. ¿Ya? Hemos hecho algunos estudios acá en Chile, en un estudio que hicimos hace un par de años atrás, llegamos al convencimiento de que esta energía era rentable en Chile, pero estoy hablando desde Osorno al sur. En Osorno, como Osorno es frío, yo necesito diferencia de temperatura entre la temperatura que hay acá arriba y la temperatura que hay acá abajo. En la zona central es muy difícil lograr un beneficio directo
Entonces, según los cálculos que nosotros hicimos del sur, de Osorno al sur, es posible usar este tipo de energía. Bueno, y esta parte de energías renovables no convencionales quiero terminarla con esta ley, que es una ley de la República que está vigente y que permite la autogeneración. La autogeneración significa, como dice el monito acá, que ustedes podrían poner un panel solar acá, fotovoltaico o termosolar, o poner una turbina de estas con aspa y generar ustedes su propia energía para el refrigerador, para las luces, para el televisor, y podrían, fíjense acá, entregar el remanente de energía al sistema interconectado. No sé si ustedes estaban al tanto de las noticias, pero hace unos meses atrás hubo una controversia porque la empresa distribuidora en algunas partes de Chile estaban cambiando los medidores por unos llamados medidores inteligentes. La verdad no tienen nada inteligente los medidores, pero lo que hacen es que pueden detectar cuando se le está entregando energía. Entonces el medidor, en vez de contar para adelante, cuenta para atrás. Y ustedes están, entre comillas, vendiéndole energía al Estado, al generador de energía. ¿Ya? Y ustedes podrían, y eso es ley ya, entonces en un futuro no muy lejano, lo que nosotros vamos a tener es una generación múltiple de energía. Y aquí es lo que me quiero detener antes de pasar al último, me quedan 3 minutos. El futuro, ¿cómo veo yo el futuro? El futuro va a ser de una generación, de una matriz energética muy abierta. Ya no vamos a estar nosotros en nuestras casas recibiendo energía de una gran central que existe en alguna parte que nosotros no sabemos y que está produciendo la energía. Nosotros vamos a tener una multiplicidad de fuentes de energía, hidráulica convencional, centrales térmicas con gas natural, probablemente el carbón ya no va a existir, el petróleo tampoco va a existir porque son muy contaminantes en efecto invernadero, pero sí el gas natural, vamos a tener fuentes de energía propia, solar, eólica, maromotriz, en diferentes lados, y para nosotros va a ser transparente, nosotros vamos a encender la luz igual como la encendemos hoy día, pero la ingeniería tiene un desafío monumental, no solamente técnico, sino que como distribución, como la logística para saber cuál es la mejor fuente de energía y tomar estas diferentes fuentes de energía y que el consumidor, que somos nosotros al final, lo veamos en forma transparente. Bueno, y quiero terminar esta presentación. Ese es el Doctor Octopus del Hombre Araña 2. Y esta es la gran apuesta que tiene el mundo puesta en la energía. Bueno, él estaba un poco trastornado y quería producir energía de fusión nuclear, ya no fisión, ya no romper un átomo de plutonio o un átomo de uranio, sino que fusionar 2 átomos de hidrógeno y producir helio. Cuando yo pesco 2 átomos de hidrógeno y los junto, pero tengo que juntarlos a una temperatura y a una presión muy grande, se van a fusionar, van a producir helio y van a liberar una enorme cantidad de energía. Eso que es lo que se llama la energía nuclear de fusión nuclear. ¿Por qué les digo y por qué hablo de esto? Por el proyecto ITER, Tokamak. Miren, aquí hay algunos datos, pero lo más relevante es, fíjense en esta fecha, julio del 2020 se inaugura el proyecto ITER. Se acaba de inaugurar, el presidente francés lo inauguró hace menos de un mes. El proyecto ITER, que empezó el año 85, su fabricación el 2010, y fueron muy exactos y lo terminaron ahora el 2020. Y es un proyecto de 35 países. Bueno, fundamentalmente porque está toda la economía, la comunidad económica europea metida, está Francia liderando, está Estados Unidos, está China, India, está todo el mundo desarrollado, porque ellos creen en este proyecto y va a ser la primera planta que va a tener una eficiencia positiva. O sea,
la fusión nuclear existe desde el año 30. Desde 1930, 1925 fueron los primeros estudios que se hicieron para lograr tener la energía de las estrellas. Nuestro Sol produce la energía con fusión nuclear, gracias a que en el centro del Sol hay 15 millones de grados Celsius, una temperatura muy grande, y la gravedad del Sol genera la presión, entonces el hidrógeno, que es el elemento más abundante en el universo, se junta un átomo con el otro, producen helio y libera energía. Así funciona la estrella, así funciona nuestro Sol, que es nuestra estrella. Bueno, para hacerlo esto en una planta hay que hacer más o menos lo mismo, pero ya no con 15 millones de grados Celsius, sino que 10 veces más, 150 millones de grados Celsius, y eso se hace en un reactor tokamak, que es el tokamak es un reactor que hicieron la Unión Soviética, porque se llamaba Unión Soviética en esos años, y ellos fueron los primeros que lograron, a través de un campo magnético gigante, contener el plasma, que es cuando ustedes le sacan al hidrógeno el átomo que tiene, ¿ya? Pero a lo fundamental que esto se ha estudiado durante muchos años, pero siempre con un Q menor que 1. Es decir, para poder producir que dos átomos se junten, necesito invertirle más energía que la que él produce. No sé si se entiende. Por ejemplo, la central que hay en Inglaterra, que fue un logro, estoy hablando de la década del 90, ellos producieron 16 megawatts, pero tuvieron que invertir 26. No es negocio, tienen que invertir más energía que la que producen. Bueno, el Inter va a producir 500 megawatts invirtiendo solo 50, o sea, con un factor 10. Y aquí ya es una realidad. Aquí yo tengo una foto, acá está en construcción el ITER, este es el ITER, que está en el sur de Francia, y que es una realidad. Entonces, lo que quiero transmitirles es que probablemente a mí no me va a tocar, pero a ustedes sí. Como consumidores, por cierto, como eventuales ingenieros, denlo por hecho. No solamente, aquí han trabajado cientos de científicos e ingenieros de todo el mundo. No aquí físicamente, porque estos son 35 países. El tokamak se hizo en Japón, el reactor, que es lo que va metido acá. En diferentes lugares han tenido que idear diferentes materiales. Hay mucha hora hombre de ingeniería, de científicos abocados a esto. Esto es lo que les va a tocar a ustedes. No estoy diciendo que la energía del futuro va a ser solo de fusión nuclear. Entre paréntesis, una vez que produce la gran cantidad de energía, que quedan los neutrones no tienen carga, no tienen carga eléctrica, entonces el campo magnético no los afecta y se van a las paredes del reactor. Calientan las paredes y ¿qué es lo que hace? El agua que lo refrigera se calienta y se transforma en vapor y volvemos al mismo ciclo que les decía antes. Agua a vapor, vapor a una turbina y generación eléctrica. ¿Se dan cuenta? Yo estoy cambiando el petróleo por una reacción nuclear que, a diferencia de la fisión, no puede enriquecerse. Esto no puede servir para una arma nuclear. No produce efecto invernadero. Lo único que produce esto es helio, y el helio es un gas inerte. De hecho, ustedes pueden aspirar helio si quieren, cuando se modifican la voz, así para hablar raro. No tiene efectos nocivos para el ser humano. Pensar en un accidente como Chernobyl, por ejemplo, o Fukushima en Japón con el terremoto, es imposible. Es imposible. Bueno, y todo esto lo van a estudiar a gran escala en el ITER. Es imposible porque las condiciones para que se produzca la fusión son extremas. Cualquier condición que saque esa situación de inestabilidad hace que el plasma se enfríe en segundos y la reacción se detiene. Entonces, a ustedes les va a tocar lidiar con esto, lidiar con diferentes fuentes de energía que no van a tener efecto invernadero,
como la energía solar, como la energía eólica, como la energía de fusión nuclear, y ustedes administrar esa energía. La logística de administración de múltiples fuentes de energía en un mundo globalizado, en que nos va a llegar energía probablemente de otros lados también, es un desafío enorme de la ingeniería. Eso es lo que yo quería transmitirle en esta presentación, entenderle cuál es el desafío que se nos viene adelante como grandes consumidores, porque eso sí no va a cambiar. El consumo de energía se disparó y se va a seguir disparando, y nosotros vamos a tener cada vez más actividad eléctrica que actividad mecánica. Todo va a ser eléctrico, y eso va a ser más aún, más de lo que hay ahora. Todo va a ser un consumo eléctrico, que va a hacer que el consumo general se dispare más de lo que ya se ha disparado en el tiempo. Esa era mi presentación, y espero que les haya servido, que les haya quedado la idea de los desafíos que se nos vienen como profesionales en diferentes áreas, no solamente en el área de la ingeniería. La ingeniería es una de las patitas de este puzzle, pero nosotros tenemos desafíos importantes. Tenemos que estar preparados, y son interesantes. Son interesantes, y el mundo va a cambiar. Esto en 30 años más vamos a tener otro planeta con una fuente de energía inagotable. Y una cosa que no dije, y que sí es importante para nosotros como país. Para que la fusión nuclear prospere, se juntan dos átomos, uno de hidrógeno y otro de hidrógeno. Son isótopos, es deuterio y tritio. El deuterio lo encuentro en el agua. Hay mucho deuterio. El tritio no lo encuentro, es muy escaso. Hay que producirlo. Y lo que va a hacer el ITER es producir en la propia reacción tritio. ¿Y cómo? Y aquí viene la cosa que nos interesa. ¿Cómo se produce el tritio? Bombardeando litio con neutrones de baja energía. Litio. Y nosotros tenemos mucho litio. El litio no sirve solo para las baterías, sirve para producir tritio. Ahora, las reservas mundiales de litio permiten asegurar el tritio para los próximos 1000 años. Con las reservas de litio que hay en el planeta, en la Tierra, hay 1000 años de tritio. Y con las reservas marinas hay varios miles de años de energía nuclear que nosotros podríamos producir con el litio, nuestro litio. Eso sería. Rodolfo, no, muchas gracias, muy interesante todo el barrido que pudiste hacer, y en cierta forma a uno que tiene seguramente un poquito más de años que la audiencia, nos ha ido tocando ver, no sé, o discusiones de hace años donde uno decía imposible que se logren las eficiencias, y bueno, como en la práctica todo esto se va dando, y cómo tú también haces esta proyección de las nuevas fuentes de generación que podemos tener. En ese espíritu, y para abrir la ronda de preguntas, te quería preguntar sobre todo, y algo que pasaste al final, el rol que podría desempeñar un ingeniero civil industrial en esta industria. ¿Cuáles son los puntos claves o los principales desafíos desde el punto de vista del desarrollo profesional que un ingeniero civil industrial tendría que preocuparse pensando en desenvolverse en esta industria? Y aprovecho de recordarles que las preguntas las pueden hacer por la sección preguntas, y ahí yo voy a ir moderando y dándote las otras preguntas. Rodolfo. Mira, la verdad es que esto tiene varias aristas. Depende de donde yo me vaya a desarrollar profesionalmente. Si yo voy a trabajar en una central o produciendo la energía, o si yo voy a ser un consumidor de energía. Consumidor de energía somos todos. Yo no estoy hablando de un consumidor casero de energía. Yo estoy hablando de que ustedes trabajen en la industria. En la industria de cualquier característica, minera, papelera,
cualquier forma de producción industrial consume grandes cantidades de energía. Y en ese entendido, y en este horizonte que yo veo, la ingeniería civil industrial en la logística tiene un papel relevante. Hoy día de hecho lo tiene. Hoy día, si yo trabajo en una empresa minera, yo como ingeniero civil industrial tengo que decidir a quién le voy a comprar energía. Y que son decisiones muy fundamentales porque traen consigo inversiones muy, muy fundamentales. Voy a seguir quemando petróleo, voy a conectarme con un gasoducto y voy a quemar gas natural si es que yo estoy en una minera en el norte. Voy a poner una planta propia de energía, como lo han hecho algunas empresas, como lo hacen las empresas papeleras, por ejemplo, que utilizan un subproducto del papel que se llama licor negro, lo queman y producen energía. Eso es lo que pasa hoy día. Si yo eso lo multiplico por 10 y tengo diferentes fuentes de energía, la logística que tengo que tener, que no es tan simple como llegar y decir, no, sabes que yo me inclino por el más barato. No, hay mucha ingeniería ahí porque no basta el más barato. Yo tengo que estudiar cuál es la viabilidad de esa energía, cuáles son las condiciones medioambientales que me dan, porque un proyecto, o sea, no quiero usar nombres, pero hay proyectos en Chile que han fracasado producto de declaraciones medioambientales que no son sustentables. Hoy día ese es un tema muy sensible para nuestra sociedad. Entonces, si el ingeniero no considera todos los aspectos, no solamente el precio, no solamente la disponibilidad del recurso, no solamente la posibilidad de falla, el efecto medioambiental, el proyecto puede fracasar. Y en un escenario como este, en el cual nosotros nos van a llegar múltiples fuentes de energía, hoy día, sin ir más lejos, yo tengo un negocio, no sé, en que proceso alimentos en la carretera, yo podría comprar la energía con un contrato de energía al proveedor o podría generar mi propia energía también. Y el remanente, de acuerdo a la ley que existe actualmente, yo se la puedo vender al sistema interconectado central. Hoy día existe libertad, entonces hay un gran desafío y por eso que nosotros como voy a hablar como universidad, pero más particularmente nosotros como escuela de ingeniería, nosotros hemos modificado nuestro plan de estudio de acuerdo a aspectos como estos. Nuestro plan de estudio mira lo que mira el visionario de la industria. Porque si no, nosotros estaríamos enseñando ingeniería de los años 60. No, lo que nosotros tenemos que hacer es ver hacia dónde va el mundo, cuáles van a ser los desafíos de ese profesional y ajustar nuestros programas, nuestros contenidos a lo que el mundo va a demandar en el futuro. Lo hacemos nosotros, por cierto. No estoy diciendo que nosotros descubrimos la rueda en la Santo Tomás, lo hacen otras universidades también, porque si no estaríamos enseñando, enseñamos cosas que se enseñan porque son la raíz de la ingeniería, pero el sabor adicional que nosotros le damos es la mirada de futuro en donde nosotros vemos que esas competencias van a ser valoradas en el mercado. Y por cierto, la energía tiene un fuerte contenido. Si ustedes tienen oportunidad de navegar en la página de la Universidad de Santo Tomás, van a ver que nosotros como en Ingeniería Civil Industrial le damos una importancia relevante a la energía. Nosotros no producimos ingenieros civiles e industriales solamente para que trabajen en la mesa de dinero de un banco, que por cierto lo pueden hacer y pueden trabajar en finanzas, pero sí que trabajen en la industria también. Y para trabajar en la industria, en la amplia industria, en cualquier parte del mundo, el concepto de energía es vital. Es vital. Esa sería mi visión. Gracias, Rodolfo. No sé si estaba leyendo el chat, pero justo Nelson Barahona nos pregunta si puede trabajar en un banco un ingeniero civil industrial. Entonces, no, por cierto, o sea, dentro de las
de las asignaturas, voy a ser autorreferente, ¿eh? Dentro de yo hago asignaturas de ciencias básicas, de física, de termodinámica, y también hago de cursos más avanzados. Bueno, y dentro de las asignaturas que yo enseño una cuestión que es propia de los ingenieros, que es resistencia de materiales, o saber si algo resiste o no resiste. Entonces yo siempre juego un poco con eso y les digo, bueno, ustedes como ingenieros civiles tienen que saber esto, tienen que saber si que ustedes se paran en un tablón, el tablón resiste o no resiste, ¿ya? Pero va a depender de dónde ustedes vayan a trabajar, es que si lo van a usar o no. Obviamente que en toda la educación uno entrega competencias que van más allá de solamente saber si resiste el tablón cuando se paren encima. Pero si ustedes van a trabajar en un banco, probablemente no lo van a necesitar. La preparación de un ingeniero civil industrial es una preparación integral que tiene que ver con las ciencias básicas de la ingeniería y la ciencia de la ingeniería civil industrial, que hacen más eficiente el proceso industrial. Y yo diría, contestando la pregunta de la persona que la hizo, el banco es una industria de papel, ¿ya? Que no tiene probablemente las complejidades de energía que tiene trabajar en una mina o trabajar en una pesquera, pero sí tiene otras complejidades y nosotros entregamos las competencias que son propias de un ingeniero civil industrial. O sea, por cierto que sí. O sea, nosotros orientamos nuestra carrera a un ingeniero civil industrial con algún expertise técnica, pero no estamos produciendo, no estamos formando ingenieros civiles industriales para trabajar solamente en eso. O sea, de hecho, no lo tengo acá, pero de nuestros egresados tenemos un mix. O sea, trabajando en IBM, trabajando en plantas de energía, trabajando en la banca, por cierto que sí, trabajando en la banca me refiero a bancos, a instituciones financieras, a, no sé, a administradores de fondos de pensiones y en la industria. La gracia de una universidad es generar o formar a una persona en aspectos integrales. Fantástico. Nos pregunta Sara Agüero, no sé si tienes algo de información y conocimiento, pero ella está preocupada por el otro uso del litio, más en la lógica de las baterías. Sí, mira, en la presentación donde yo puse, eso quizá se me escapó, cuando aparecía un listado de las energías renovables no convencionales y partía con energía solar, eólica, no sé, y estaban todas esas, había al final una que decía energía hidráulica de bajo consumo, que eran 10 megawatts, y abajo de esa, la última, decía no sé cómo le puse, energía eléctrica puede haber sido, pero permiso, tengo que verlo porque si no, no me voy a acordar. Ahí está, celda de combustible hidrógeno. Perfecto. Bueno, efectivamente, ella tiene razón. Ahí hay un desarrollo que es gigantesco, que tiene que ver con la pila de hidrógeno. Y la pila de hidrógeno es igual que una pila. La pila que ustedes usan en la radio, bueno, la radio ya no usan pilas, no sé, la linterna ya, sí, se siguen usando pilas en la linterna. Es igual que una pila de una linterna, pero es dinámica. Entra hidrógeno por un lado, yo le meto agua por otro y produce electricidad. Y esa es la forma de producir electricidad en los autos, con una celda de combustible. Entonces yo los autos los cargo con electricidad, entonces estoy pensando en una celda de combustible. No el auto que anda que ustedes conocen, sino que ustedes le cargan hidrógeno. Le cargan, por ejemplo, metano. El metano
es CH4. Tiene un carbono y 4 hidrógenos. Tiene mucho hidrógeno. Entonces, yo rompo la celda del metano, capturo el hidrógeno, lo junto con el oxígeno, con el agua, y produzco electricidad dentro del auto. Y el auto anda porque produce electricidad y necesita un backup de baterías. Y en ese backup de baterías nosotros jugamos un rol a través del litio, por cierto, porque cuando yo les dije que el consumo de litio para la fusión nuclear iba a ser importante para el tritio y que estaba también el uso de las baterías, bueno, nosotros competimos, tenemos un competidor fuerte que es el cobalto. Pero el cobalto sigue siendo más caro que el litio. El cobalto tiene ventajas con respecto al litio, pero yo creo que lo que va a ocurrir, mi visión, es que por las celdas de combustible, que no son los autos eléctricos que se venden hoy día. El auto eléctrico que se vende hoy día no tiene celda de combustible, lo que tiene es un motor eléctrico y yo lo enchufo a la electricidad, por decirlo en simple, y carga las baterías. ¿Ya? Y después cuando yo quiera usarlo, uso la energía que está en las baterías para mover el motor eléctrico. La celda de combustible es una cosa dinámica, en que yo cargo hidrógeno. ¿Ya? Y es directo, no tengo que estar esperando que carguen las baterías. Bueno, los dos escenarios funcionan con batería. Y yo creo que nosotros tenemos ahí, por el bajo costo que tiene el litio, una posición expectante. Una posición expectante. Ahí ya yo no me voy a meter en la cosa política de si es un recurso que debiese o no debiese ser privado. Hoy día el principal productor de litio es Soquimich, y tiene reservas de litio importantes. Nosotros, ahí hay una cosa política, si es que ese recurso es estatal o el Estado profita de las ganancias vía impuestos o royalty. Eso es una cosa de discusión, pero que nosotros nos vamos a ver beneficiados por tres vías. Una, las celdas de combustible, que es lo que se está investigando hoy día y que, o sea, ya está investigado. Lo que pasa es que se está buscando materia masa crítica para que sea atractivo. Pero en Alemania yo he visto autos que funcionan con celda de combustible y que uno les carga, que ya no es cargar y tenerlo toda la noche o no sé, 6 horas cargando. Nos vamos a ver beneficiados por eso, nos vamos a ver beneficiados por los autos que se fabrican hoy día. Tesla fabrica una cantidad, bueno, si ustedes van a California, California es un estado muy rico, no es Estados Unidos, pero California está lleno de Tesla, está lleno, así es como el auto, son autos caros, porque en California la gente tiene mucha plata, si se van a estados pobres, no van a ver Tesla. Bueno, nos vamos a ver beneficiados por ese auto, el Tesla, que carga en la casa o que carga en un cargador rápido, y por la celda de combustible, y por la fusión nuclear. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Gracias Rodolfo, y te agradezco a nombre de todos los asistentes, que llegamos a tener 30 asistentes en el evento. Toda la exposición y lo claro que ha sido con las distintas fuentes de energía, sus diferencias y las potencialidades que podemos ver en cada uno. A nombre de Santo Tomás, quería agradecerle a todos los presentes. Nos están haciendo preguntas sobre nuevas charlas de ingeniería civil industrial. No tenemos programadas nuevas charlas de ingeniería civil industrial, tuvimos ayer y mañana. De todas maneras, a todos los asistentes que hay hoy y que estuvieron ayer, les vamos a mandar el listado de estas 22 charlas, donde hay distintos tipos de charlas de energía, de sustentabilidad, de temas alguien estaba preguntando por la banca, de temas de negocios, financieras, que también pueden ser de interés, y esperamos que junto con eso también puedan entender un poquito las distintas alternativas que Santo Tomás les da como alternativa académica. Y en particular una pregunta que ayer me hicieron y que aprovecho de responderla también acá. Santo Tomás entra este año al sistema de acceso, por ende, para postular, o la vía principal de ingreso a nuestra institución, que es
inscribiéndose para la prueba de transición, la antigua PSU, ahora la prueba de transición, que las inscripciones son hasta este 7 de septiembre, y posteriormente rindiendo la prueba de matemáticas y de comprensión lectora, más una de las pruebas específicas, sea de ciencia o historia, pueden postular a las distintas 22 carreras que Santo Tomás está ofreciendo para el próximo año. Así que cualquier duda, hay un mail ahí asociado al webinar, y si no, a través de admisión@santotomás.cl pueden hacer también cualquier consulta. Rodolfo, te agradezco, y si quieres dar algunas palabras de cierre, bienvenidas, para ir terminando ya el webinar. No, solo agradecer a todos los asistentes e invitarlos. Los invitaría a conocer la sede si es que se pudiera, pero obviamente cuando se pueda, cuando estén dadas las condiciones, ustedes están cordialmente invitados a conocernos. Y en el intertanto, visitar la página de la universidad. Nosotros somos una carrera dinámica, y eso quiero dejárselos bien en claro. Nosotros reaccionamos rápidamente a los requerimientos de la industria. Nosotros tenemos a nuestros exalumnos ubicados en diferentes lados, tenemos un centro de exalumnos. Nosotros estamos censando permanentemente lo que el mercado quiere, lo que el mercado necesita, y nosotros ajustamos nuestra educación a formar un ingeniero civil industrial que cumpla las competencias que el mercado requiere. Entonces, en eso es una invitación abierta a visitarnos cuando se pueda, obviamente, ojalá que sea más tarde, más temprano que tarde, y agradecer simplemente la asistencia, y que estén muy bien. Gracias Rodolfo, y muchas gracias a todos los asistentes, y bueno, continuamos con estos ciclos de charla y esperamos verlos muy pronto. Que esté muy bien. Buenas tardes. Adiós.